Hola, bienvenidos al curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Hoy estamos acá en el módulo 3 y vamos a hablar de los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo. Bueno, es importante saber que durante la gestación vamos a encontrar diferentes cambios en todos los órganos de la madre que van a estar desde el momento de la gestación. Estos cambios son en respuesta al estímulo del feto o de la placenta y van a generar cambios anatómicos, cambios funcionales, cambios psicológicos y cambios emocionales en la madre. Es muy importante saber que si tanto el médico como los pacientes no conocen estos cambios, pues va a ser muy difícil interpretarlos y dar un manejo adecuado de estos. Es importante tener en cuenta que estos cambios van a afectar todos los sistemas, todos los órganos y por eso es tan necesario que durante este curso, tanto las madres como los padres aprendan a reconocer qué es lo normal y qué es lo patológico durante la gestación. También es necesario saber que todos estos cambios generalmente revierten después del embarazo y después de la lactancia. Vamos a iniciar hablando sobre el sistema reproductivo. En el sistema reproductivo vamos a encontrar varios órganos que son de los que más sufren cambios durante la gestación. El primero es el útero. En el útero vamos a encontrar cambios a nivel de su anatomía y su estructura. Vamos a encontrar unas fibras musculares que van a tener una disposición diferente y además al final de la gestación van a hacer que la capa muscular externa sea un poco más delgada. Estas van a crecer, se van a estirar, van a tener una cierta hipertrofia y al final de la gestación van a alcanzar un peso de 1100 gramos. Además, la forma del útero va a cambiar, siendo inicialmente en forma de pera y avanzando a una forma más en forma de globo. Va a haber compresión de la vena cava y va a sufrir una rotación interna que va a favorecer la acomodación del feto. Acá tenemos una imagen, esta línea amarilla que se ve acá redondeada es la forma que va a tomar el útero y vemos cómo pues aumenta su capacidad para que pueda contener el feto. Es muy importante saber que a nivel uterino vamos a encontrar dos tipos de contracciones. Unas contracciones que son las contracciones tipo A, que se dan desde el momento de la gestación, generalmente no se perciben por las madres y al final de la gestación, más o menos en la semana 30, van a aparecer las contracciones de Braxton Hicks, que se sienten principalmente en la parte baja del abdomen y son muy similares a la contracción que tiene la madre al final de parto. Es importante que las madres identifiquen estas contracciones y sepan que son totalmente normales desde que no estén acompañadas de ningún otro síntoma. Adicionalmente va a haber vasodilatación y continuo crecimiento de todos los vasos que están irrigando la placenta. Acá tenemos una imagen del cérvix. Es importante saber que el cérvix es la parte terminal del útero, es como un cuellito, ¿cierto? Va a tener aumento de la vasculatura, aumento del edema, va a aumentar el tejido conectivo que va a facilitar la elasticidad del cérvix. También las madres tienen que saber que va a haber un aumento del moco cervical, lo que favorece la barrera inmunológica y que el tejido que recubre el útero también va a cambiar su disposición. En los ovarios, el cambio más importante que tenemos que tener claro en los ovarios es que va a haber cese de la ovulación, o sea, no va a haber formación de nuevos óvulos que puedan generar un nuevo embarazo. También va a haber aumento del flujo sanguíneo, ¿cierto? Lo que puede generar en muchas ocasiones que aparezca un quiste benigno en los ovarios que es totalmente normal y que se va a dar en algunas mujeres y en otras no, no requiere ningún tipo de tratamiento ni va a ser algo perjudicial para el embarazo. A nivel de la vagina y la zona que hay alrededor de la vagina, secundario a un aumento del flujo sanguíneo, va a haber un aumento en el color de la piel. O sea, vamos a ver toda esta zona de los pliegues alrededor de la vagina, de los labios de la vagina, más oscura, en ocasiones un color como violeta oscuro, y también secundario a este aumento del flujo y al cambio del tipo de piel que hay ahí, vamos a notar que los labios ya no son lisos, sino que van a ser unos labios rugosos, un poco más resecos, un poco más duros. También, que como les había explicado, a nivel del cervix va a haber un aumento en la secreción del flujo, que es totalmente normal, va a ser un flujo blanquecino
que no tiene características patológicas, o sea, no va a ser grumoso, no va a tener en muchas ocasiones mal olor, y eso también son cambios que son totalmente normales. En la piel, esto es uno de los temas más controversiales porque a las mamás les afecta mucho emocional y afectivamente los cambios que puede traer el embarazo en la piel abdominal, en la piel de la cara o en la piel del resto del cuerpo. Entonces, estos cambios generalmente son por los cambios hormonales normales que se van a dar necesarios para la placenta y para el feto, ¿cierto? A nivel de la pared abdominal, como la barriguita está creciendo de tamaño, entonces vamos a ver que la piel se va a estirar tanto que van a aparecer estrías. En el 90% de los pacientes van a ser unas estrías rojas que se dan principalmente entre el sexto y el séptimo mes. Muchas veces estas estrías pueden disminuir su aparición o pueden mejorar su aparición después del parto si se tiene una muy buena hidratación desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Adicionalmente, va a haber una separación en los músculos que hay alrededor de la línea media del abdomen. Estos músculos se llaman rectos abdominales. Estos se separan por el aumento del tamaño de la barriguita y en muchas ocasiones generan como un espacio vacío que posterior al embarazo se va a sentir mucho y puede generar en algunas situaciones apariciones de hernias, pero que es un cambio que se puede dar sí o no en las embarazadas y es un cambio totalmente normal. También, lo que les decía, no solamente se va a poner con cambios de colores más oscuras la zona de la vagina o del periné, también puede cambiar la zona del cuello, la zona de las axilas, puede aparecer las manchas que aparecen en la zona de los cacheticos que se conocen como cloasma y melasma gravídico. Estas situaciones se pueden prevenir con hidratación y adecuado uso de bloqueador. Sin embargo, hay mujeres que son mucho más susceptibles a que estas manchas aparezcan y generalmente son manchas de difícil tratamiento. Puede haber pigmentación de las areolas, o sea, de la parte alrededor del pezón, de la zona genital, puede aparecer angiomas que son como lunares aumentados de tamaño que aparecen principalmente en el cuello, en las axilas o en los brazos y puede aparecer eritema palmar, que es que las palmitas de las manos se ponen rojas, calientes, a veces sienten las madres como que les palpitan y esto también es un cambio totalmente normal que no debe generar ninguna alarma en los pacientes. Aquí tenemos algunas imágenes de los principales cambios que se dan. Tenemos acá la hiperpigmentación del pezón, línea alma, algún eritema, cloasma y melasma. Y listo. En cuanto a las glándulas mamarias, es importante saber que esto es uno de los primeros síntomas que las mamás refieren en la consulta que nos pueden indicar que está cursando con un embarazo. Se puede aparecer dolor, sensación de que la mama está entumida, de que está caliente, de que pesa, de que está creciendo. El tejido que hay acá alrededor del pezón suele aumentar de tamaño y las glandulitas sebáceas, o sea, esos puntos blancos que vemos en el pezón, a veces secretan un poquito de grasa o aumentan de tamaño. Cambios metabólicos del embarazo. Bueno, en cuanto a los cambios metabólicos, también es importante tener en cuenta que sí o sí va a haber una ganancia de peso esperada para cumplir los requerimientos que tiene el bebé y la placenta para que el embarazo sea un embarazo sano, con una adecuada ganancia de peso, para que el bebé crezca lo que debe crecer. Estos cambios metabólicos van a estar influenciados por diferentes factores, por la contextura de la madre, por la alimentación, por el ejercicio que haga y también va a haber un aumento en la tasa metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a requerir más nutrientes, más grasa, más proteína, más lípidos, más aminoácidos para que se dé un embarazo adecuado. Hay que entender que estos cambios se dividen en una primera mitad y en una segunda mitad. En la primera mitad nos vamos a encargar más de acumular energía para el feto y para todos los cambios que mi cuerpo está teniendo. Y en una segunda mitad, toda esta energía acumulada se va a utilizar para todas las necesidades que tenga la mamá, el aumento en la tensión, el posible sangrado que haya posparto y la ganancia de peso que la mamá requiere para que el bebé sea un feto sano. Hay que tener en cuenta que los carbohidratos, o sea, nuestra fuente
de harina, de glucosa, van a ser muy importantes porque van a ser la primera fuente de alimentación del bebé, ¿cierto? Y hay que saber que la cantidad de glucosa, que no me refiero al azúcar, sino a la fuente de energía que podemos obtener de harinas o de otros alimentos, debe ser suficiente y de buena calidad para que el feto crezca adecuadamente. Van a haber ciertos cambios, que esto es un poquito más difícil de entender, pero son cambios que se pueden dar en muchas pacientes y que muchas veces el personal de enfermería o el personal de salud les va a decir, es normal que tenga el azúcar en las mañanas un poquito bajita. Eso se conoce como hipoglicemia y es totalmente normal en el embarazo. Después de que comen, el azúcar no va a estar en el rango normal de una persona que no está en embarazo, no, va a estar un poquito más aumentado, se va a ver una hiperglicemia postprandial y también la insulina va a aumentar un poquito para captar ese aumento de azúcar que está teniendo la mamá secundaria a los requerimientos que está teniendo el bebé. En cuanto a los cambios hematológicos que va a tener la madre, o sea, los cambios en la sangre que se pueden evidenciar, va a ser que va a haber un aumento en el flujo sanguíneo. O sea, ¿de qué les hablo? Un aumento en la cantidad de sangre que hay en el cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que alimentar a un feto, el aumento del útero es demasiado, entonces vamos a necesitar más sangre que esté fluyendo por todo el cuerpo. Este aumento en el flujo sanguíneo va a ser máximo entre la semana 32 y 34 y va a aumentar entre el 40 al 45% del flujo de sangre total. ¿Qué es la hipervolemia? Hipervolemia me refiero al aumento de sangre, ¿cierto? ¿Para qué va a haber este aumento de sangre? Para satisfacer las necesidades del útero, como les decía, que la placenta tenga un adecuado riego sanguíneo, para proteger a la madre y al feto del retorno venoso disminuido que hay una vez la madre está de pie o está en posición recostadita hacia un lado. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que la cantidad de sangre sea suficiente para que ante los cambios de posición ninguno de la placenta, ni el feto, ni ciertos órganos principales de la madre quede por unos segundos sin el requerimiento de sangre que se necesita, ¿cierto? Además, también el cuerpo se prepara para que la madre durante el parto, como va a perder sangre, esto no sea una cantidad significativa que genere alguna alteración en el sistema nervioso o en el bebé. En el sistema cardiovascular, los principales cambios van a aparecer hacia la 8ª semana. Va a aumentar el gasto cardíaco alrededor de las 5 semanas. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que va a expulsar mi corazón hacia el resto del cuerpo. Va a haber disminución de la resistencia, o sea, del calibre de las venas que están llevando la sangre, van a ser un poco más elásticas para que haya un adecuado fluido de la sangre y va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, las palpitaciones del corazón que la madre siente generalmente tienden a aumentar entre 5 a 10 palpitaciones de más para garantizar que ese flujo sanguíneo que sale del corazón pues sea el adecuado. En cuanto a la silueta cardíaca, o sea, la forma del corazón, el aumento del volumen abdominal va a hacer que el corazón suba un poquito y se desplace hacia la izquierda. Esto va a ser una rotación normal y se va a evidenciar, digamos, si se toma una ecografía, una radiografía, este cambio va a ser totalmente normal, secundario al aumento de la presión intraabdominal que va a haber. A nivel respiratorio van a haber cambios muy similares a los cardíacos porque el útero aumentado de tamaño hace que el diafragma, que es la parte, el músculo que hay acá debajo de la caja torácica, se eleve hasta 4 centímetros. Adicionalmente, la caja torácica va a aumentar en su diámetro AP y transverso, va a aumentar de tamaño, va a aumentar alrededor de unos 5 a 7 centímetros y las costillas, que generalmente las vemos en esta disposición como hacia abajo, se van a aplanar. Todo esto secundario ¿a qué? A lo que les decía, del aumento del tamaño del útero. Ahora vamos a hablar del sistema urinario. En el sistema urinario vamos a encontrar cambios totalmente normales, como todo lo que hemos estado hablando acá. Los riñones pueden aumentar de tamaño, la TFG, que es la cantidad de, que es el flujo que pasa por el riñón y es normal, también aumenta. Generalmente las pacientes en un 60% refieren que han aumentado la cantidad de veces que van al baño,
que antes orinaban en las mañanas, al mediodía, no, o sea, esto cambia totalmente, van a ir más veces en la mañana o más veces en la tarde, se van a levantar en las noches a orinar. Esto en muchas pacientes genera preocupaciones, pero, o sea, es un cambio que cuando ya no estén embarazadas, pues todo su organismo va a volver a la normalidad, todo va a estar de nuevo en su lugar y pues la diuresis, o sea, las micciones, las orinas van a estar otra vez nuevamente en el horario, en la duración de siempre. También el hecho de que aumente la barriguita de tamaño va a generar que haya una compresión de los uréteres, o sea, el tubito por donde baja la orina hacia la vejiga, va a haber una dilatación del uréter derecho un poquito más y el trayecto de los uréteres va a cambiar. En la vejiga, los músculos que recubren la vejiga van a aumentar de tamaño, va a aumentar la presión sobre la vejiga, entonces muchas mamás sienten que entre más grande esté la barriguita, pues como que se ríen y pueden generar un poquito de salida de orina y esto es normal, va a haber debido al aumento de la presión que hay sobre la vejiga y también va a haber como un cambio en la circulación a nivel de la vejiga. En el sistema gastrointestinal, acá hay muchas manifestaciones importantes que generalmente causan preocupación en las pacientes. ¿Por qué? Puede haber pirosis. Pirosis es la sensación de dolor como que quema acá en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la presión y acá hay un esfínter, o sea, como una valvulita que hace que evita que la comida se devuelva. Pero claro, como tu estómago está aumentado de tamaño, ese esfínter se relaja más fácil, entonces la presión se pierde y se te puede volver más fácil la comida y genera estos síntomas de reflujo, de que te está quemando. Adicionalmente, por ciertas hormonas involucradas en el embarazo, va a haber una disminución en el vaciamiento gástrico, o sea que tu comida va a estar más tiempo en el abdomen, va a demorarse mucho más en pasar al intestino delgado, al intestino grueso. También vamos a encontrar que en la boca van a estar las encías aumentadas de tamaño, rojitas, en algunas mujeres puede aparecer gingivitis, inflamación, todo esto se puede mejorar con una adecuada higiene, pero pues a pesar de que se cepillen bien, usen la seda dental, tengan una adecuada higiene en su boca, estos cambios pueden aparecer y no son un tema por qué preocuparse. A nivel de los dientes, muchos pacientes preguntan si se les torcen los dientes, si se les cambian de tamaño, les crecen, les disminuyen, pero a nivel de los dientes no se ha demostrado que haya ningún cambio. En el estómago, como les decía, el estómago va a estar como más quietecito, la comida va a estar más tiempo acá, esto va a generar que el vaciamiento gástrico sea más lento, pero a su vez va a haber como un factor protector de gastritis y de úlceras, que es que se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. El ácido que hace que tú digieras la comida se va a secretar en menor proporción, por tanto muchas pacientes embarazadas que ingresan con antecedentes de gastritis, úlcera gástrica, manifiestan que durante el embarazo todos estos síntomas mejoran. Vamos a mencionar otros sistemas que también son muy importantes tener en cuenta a la hora de la gestación y uno va a ser el músculo esquelético en el cual vamos a encontrar cambios de reposicionamiento muscular de la columna, se va a generar algo que se llama aumento de la lordosis, que es una posición anatómica compensatoria al aumento de la barriguita. Entonces lo que hacen las mamás es que ellas toman esta posición de que sacan un poco la cola y su columna se reposiciona hacia atrás para equilibrar el peso que les está generando el abdomen. También vamos a encontrar que hay un aumento en la movilidad de las articulaciones pélvicas, todo esto en preparación para el parto, para la flexibilidad, para los cambios que debe sufrir la pelvis para que el bebé descienda adecuadamente, y todo esto va a ser gracias a una hormona que es la relaxina que favorece todos estos procesos. En cuanto a los cambios que va a sufrir la madre en el sistema nervioso central, es importante tener en cuenta que las madres están utilizando toda su energía en obtener información sobre el trimestre de gestación en el que están, sobre la red de apoyo que tienen, sobre cómo organizar su economía, su vida social, y esto hace que ellas generen
problemas en la atención, en la concentración y en la memoria, debido a que están delegando múltiples actividades en diferentes cosas. Además, es muy difícil que su sistema nervioso se adapte rápidamente a todos los cambios que está sufriendo su sistema metabólico, endocrino, entonces por eso va a haber este desbalance como entre las dos cosas. Adicionalmente, de las principales alteraciones que van a tener las madres va a ser, uno, el patrón de sueño. Va a ser muy difícil adaptarse a su nueva forma física y a sus cambios hormonales, lo que va a generar que no duerman bien, que duerman menos horas, que durante el día tengan mucho sueño, y adicionalmente pueden presentar, uno de los problemas que más se presentan durante el embarazo va a ser la ansiedad, que se ha demostrado que mejora en un 70 o un 80% si a las madres se les hace una adecuada educación sobre los cambios que va a tener en cada trimestre, sobre los patrones adecuados que van a suceder, los cambios, el crecimiento del bebé. Entonces, pues este es uno de los fines de brindar estos cursos educativos, y es que las madres expresen sus dudas, se eduquen y así eviten desencadenar periodos de ansiedad que puedan afectarla a ella o al bebé. Bueno, espero que esta información haya servido de mucha ayuda a los padres y a las madres que están iniciando este proceso de gestación, que tengan claro que la gestación es una etapa de muchos cambios emocionales, de muchos cambios físicos, y que deben asesorarse muy bien de profesionales ante cualquier duda, que siempre asistan a los controles, asistan a las charlas educativas, y pues nada, si les queda alguna duda, no consulten en lugares que no se deben, sino que asistan directamente al hospital, al personal de enfermería, se asesoren adecuadamente y sigan las recomendaciones que se les están dando acá en el hospital.